10 preguntas más frecuentes en nutrición sobre cirugía bariátrica. Te las responde tu nutrióloga Betty Sainz. Vamos a iniciar con esta pregunta que me hacen de ¿por qué debo de hacer dieta de líquidos antes de la cirugía? Bueno, primeramente, sí tienes que limpiar todo lo que es el sistema digestivo, sí tienes que ir con el estómago vacío. Para eso son las 12 horas de ayuno antes de la cirugía. Pero principalmente la dieta de líquidos pre-cirugía es para bajar lo más que se pueda el hígado graso. Evidentemente tienes que hacer un plan de alimentos unos 15 días de preferencia, una semana por mínimo, de un plan hipocalórico para que bajes lo más que puedas de peso, pero al menos 2 días de líquidos pre-cirugía para poder bajar lo más que se pueda la grasa del hígado y que tu cirugía sea mucho más rápida y sin complicaciones. Otra de las preguntas que me hacen es ¿en cuánto tiempo después de la cirugía podré comer sólidos? Y bueno, pues aquí te quiero decir que si vas a poder tomar sólidos más o menos a partir de la 4ª semana después de la cirugía, ya que la primera semana es de líquidos claros, alrededor de la 2ª semana estás en líquidos generales, alrededor de la 3ª semana estás en papillas y iniciando la 4ª semana ya estás en alimentos sólidos. Pero yo le llamo sólidos especiales porque hay algunos alimentos que no podrás consumir por lo menos 2 a 3 meses, como son chiles irritantes, algunos alimentos que te puedan inflamar como col, coliflor, lechuga, etcétera. Pero a partir de la 4ª semana iniciarás con los sólidos. Otra de las preguntas que me hacen es, ¿me duele al tomar agua natural? ¿Por qué? Y bueno, aquí les quiero decir que el agua natural es un poquito más pesada en pasar del estómago al intestino, dura un poquito más, entonces haz de cuenta que sientes como si tuvieras un globo lleno de agua, así se siente y un poquito de dolor. Para evitar esto yo te recomiendo que le pongas unas gotitas de clorofila o unas gotitas de limón o unas gotitas de lima, o sea, algo que le pueda romper como la densidad y más bien que la molécula del agua se adhiera a la otra molécula y dicha otra molécula entonces ya sea el transportador del agua. Así te vas a empanzar menos, vulgarmente dicho, o vas a sentir mucho menos incomodidad y te va a caer mejor el agua si es agua con alguna otra sustancia, ya sea agua de papaya, agua de limón, agua de lima, agua con clorofila o agua con algún tipo de aceite esencial. ¿Por qué me caen mal algunos alimentos? Específicamente el arroz y las carnes. Bueno, ya sea en manga gástrica o en bypass, pues hicieron el estómago mucho más chiquito. Quiere decir que te quitaron la mayor parte de las enzimas digestivas y entonces tienes tú una digestión mucho menor a cualquier otra persona que no tenga cirugía bariátrica. Por eso es muy importante reaprender a comer. Y durante el primer año a muchísimos pacientes les cae mal el arroz y las carnes. Sin embargo, las carnes sí son necesarias, sí debes de comer proteínas, lo primero que debes de buscar. Entonces, yo te recomiendo que las carnes que consumas sean carnes molidas. Por ejemplo, picadillo de carne molida, albóndigas de carne molida, tortitas de carne molida en algún tipo de salsas sin chiles, ¿sí? Porque los caldos les caen mejor. Si vas a tomar pollo, te va a caer mejor la pierna y el muslo de pollo en caldito.
no la pechuga es muy seca y les puede caer también un poco pesado. Del pescado, les cae mejor el pescado, pero sí pueden tomar salmón, pero yo sí les recomiendo que en las primeras etapas sean cosas no muy secas, caldo de pescado, albóndigas sin arroz, a lo mejor cocido de carne, pero obviamente sin grasa y la carne muy blandita. Pueden tomar, les digo, picadillo de carne molida. Entonces es por esa razón, como no tienes más de la mitad de tu estómago, pues no hay más de la mitad de las enzimas digestivas. Tu digestión va a ser más tardía, entonces sí les cae como muy pesado. Un bistec de res, un buen corte de carne les va a caer muy pesado. La pechuga de pollo les va a caer muy pesada. Carnes muy gruesas, fibrosas y secas les van a caer muy pesado. Es por la falta de enzimas digestivas. En algunas ocasiones, si tú sigues con esa mal digestión después de 4 meses, por ejemplo, pues yo sí les recomiendo que puedan consumir alguna pastillita de enzima proteolítica. Cuando vayas a tener algún evento, alguna comida especial, pues toma tu pastilla proteolítica, tu enzima digestiva, y después empiezas a comer. Eso te va a ayudar a poder digerir las carnes. Sobre el arroz también es lo mismo. Como no tiene suficientes enzimas digestivas, el arroz es muy difícil de digerir, igual que otros muchos alimentos son difíciles de digerir. Tu nutriólogo te puede orientar en esto. Algunos pacientes me han dicho que ¿por qué me dan diarreas seguidas después de mi bypass? Y bueno, aquí te voy a decir, generalmente es porque no estás siguiendo las indicaciones. Un paciente con bypass le retiraron la primera porción del intestino delgado, ahí se absorben grasas y azúcares. Entonces te reconectaron la segunda parte del intestino delgado a tu nuevo estomaguito o pouch gástrico. Por lo tanto, durante el primer año o año y medio, incluso muchas veces más tiempo, a algunos pacientes no les va a caer bien los azúcares. Por ejemplo, un pan dulce, una mermelada, un postre, una nieve, no les va a caer bien. Esto te puede causar diarrea. ¿Por qué? Porque no se está absorbiendo en esa segunda porción del intestino que te reconectaron a tu nuevo estomaguito. Igual sucede con las grasas. Las grasas también no se absorben en su totalidad. Por lo tanto, también el exceso de grasa y sobre todo grasas saturadas, por ejemplo, mantecas, chorizo, tocino, crema, tripitas, alguna carne muy grasosa, el gordo de la carne, todo eso te puede causar diarrea. ¿Por qué? Porque no la estás absorbiendo. Y otra pregunta que se relaciona con la anterior es ¿por qué huele muy feo mis evacuaciones desde que me operé? Sobre todo esto pasa en pacientes con bypass gástrico y esto sucede por lo mismo, porque como no tienen la primera porción del intestino, fue la que la derivaron, ¿sí? Entonces, en esa primera porción era donde se digería, se absorbía más los azúcares y las grasas. En la segunda porción, que fue la que conectaron a su pouch gástrico, entonces ahí no hay total absorción de azúcares y grasas, por lo tanto, te puede dar excesiva fermentación de hidratos de carbono, de azúcares, y eso puede oler mal, ¿sí? También las grasas no se están absorbiendo en su totalidad, no se están digiriendo en su totalidad. Entonces aquí te voy a recomendar, punto número 1, por favor, sí seguir un plan de alimentación adecuado al paciente bariátrico, es decir, sin azúcares y sin grasas saturadas por lo menos el primer año, para que pueda reconstruirse todo perfectamente bien y tener una mejor recuperación de todo lo que es tu sistema digestivo.
y ya que pase el año y que empieces a tomar azúcares y más grasas, pues yo te recomiendo que no sea más de una vez a la semana los azúcares y las grasas saturadas de igual manera, no más de una vez a la semana, y que sean en porciones muy pequeñas. Y cuando vayas a comer algo así, pues te recomiendo que consumas también los probióticos. Es muy importante consumir probióticos diariamente, ¿sí? Y bueno, hay cápsulas que son de clorofila, entonces te recomiendo las cápsulas de clorofila también para que las puedas tú pasar y tragar, y esto llega prácticamente hasta el estómago o intestino, y ahí se disuelve la clorofila y sí baja el olor de las heces fecales. Pero lo más importante es comer adecuadamente, sin azúcares y sin exceso de grasas saturadas. ¿Debo de tomar de por vida el multivitamínico? Y bueno, aquí varía mucho lo que te pueda decir de un nutriólogo a otro, de un médico a otro, pero lo que yo te voy a decir es sí y no. ¿Por qué? Sí te debes de cuidar de por vida te debes de cuidar de tu comer sano, y sí cuidarte de por vida de tus multivitamínicos. Sin embargo, tienes que llevar seguimiento siempre con tu médico o tu nutriólogo o ambos, porque ellos te mandarán a hacer análisis de sangre, y de acuerdo a los análisis de sangre te pueden mover, por ejemplo, el hierro. En vez de tomarlo diario, probablemente te lo puedan poner 3 veces a la semana, o el calcio tal vez también te lo puedan poner 3 veces a la semana o diario, o la vitamina D3 pues se debe de consumir diario, a lo mejor la traes poquito baja, incluso te pueden doblar las dosis, o te la pueden también poner 3 o 4 veces a la semana. Entonces siempre debes de llevar seguimiento con tu médico y tu nutriólogo, pero prácticamente sí, bypass de por vida es el consumo de multivitamínicos, y en la manga gástrica mínimo 5 años. Después del 6º año va a depender mucho de tus cuidados, del consumo de tu alimentación correctamente, de si consumes o no alcohol, de si consumes o no azúcares. ¿Por qué? El azúcar y el alcohol, por ejemplo, impiden la absorción del hierro. Entonces es muy importante la calidad de tus alimentos y conforme tú te estés cuidando. Otra de las preguntas que hacen, y es muy controvertida entre nutriólogos y médicos, bueno, pues es ¿a qué hora debo de tomar el hierro? En mi experiencia les voy a decir, el hierro sí se absorbe mejor con el estómago vacío. Sin embargo, también yo lo que he visto en el 90% de los pacientes, los suplementos de hierro pueden causar mucho dolor estomacal, tipo cólico, náuseas y estreñimiento en personas que consumen el hierro en ayunas. Entonces, posiblemente se necesite tomarlo después del alimento para evitar estos problemas. Sin embargo, debemos de saber que algunos alimentos o nutrientes impiden la absorción del hierro. Por ejemplo, no se debe de tomar leche ni alimentos con calcio, como es la tortilla, los quesos, y tampoco se debe de tomar antiácidos cuando vayas a tomar los suplementos del hierro. Debes asegurarte que en la hora que pienses tomar el hierro no comas alimentos que impidan su absorción. Yo te recomiendo 20 o 30 minutos después de comer y comer sin alimentos con calcio. Entonces, a esa hora, tomar tu hierro, pero de preferencia el hierro debe de estar acompañado con vitamina C para poder hacer la acidez correcta. Y si decides en tus 3 comidas comer normal, es decir, sí comer con tortilla, comer con alimentos con calcio, entonces debes de separar la pastilla de hierro, pero
debes tomarla sin presencia de calcio. Y si no quieres tomarla tampoco en ayunas ni con los alimentos principales, entonces debes de separar 2 a 3 horas después de ingerir los alimentos y esperar otras 2 o 3 horas para ingerir otros alimentos que contengan calcio. Aquí quiere decir, si tú estás haciendo tu desayuno, comida y cena normal, entonces a la hora de la colación, ya sea a media mañana o a media tarde, ¿sí? Solamente tomar, por ejemplo, una naranja que tiene vitamina C y a esa hora tomarte el hierro. Los alimentos que no debes de comer al mismo tiempo cuando tomas el hierro, pues abarca todo lo que son alimentos ricos en fibras como granos integrales, algunas verduras crudas tampoco, el salvado, y además no debes de tomar nada con calcio como lácteos, tortilla, y no debes de tomar café enseguida del consumo de tu suplemento de hierro. La última pregunta que les quiero compartir, de entre las más frecuentes que me hacen los pacientes, es: ¿me puede dar osteoporosis después de mi bypass? Y bueno, pues sí te puede dar osteoporosis, pero de la misma frecuencia que le puede dar osteoporosis a cualquier otra persona que no se cuida. Entonces es muy importante, por favor, que después de tu bypass seas mucho más cuidadoso. Punto número 1, es muy importante consumir calcio, y el calcio se debe de consumir en condiciones ácidas en el intestino. Quiere decir que lo debes de tomar en ayunas. Ese sí o sí te lo recomiendo en ayunas. Luego, tiene que ser acompañado también del consumo diario de vitamina D3 y debes de tomar entre 3.000 y 5.000 unidades diarias para poder absorber bien ese calcio. Y debes además de tomar el sol con una caminata, caminar con el solecito, ¿sí? Ahora, debes de tener en cuenta que el consumo en dosis pequeñas es mejor, es decir, te recomendamos 1.200 miligramos de calcio, pero de esos 1.200 es mejor que tomes 500 miligramos a la vez. 500 miligramos lo puedes tomar en la mañana y con tu vitamina D3 y salir a caminar, y eso se va a absorber mejor. Y además debes de ver el tipo de suplemento. El mejor suplemento, bueno, pues es el citrato de calcio, ¿sí? Y bueno, hay algunos otros como carbonato o caseinato de calcio que también lo podrás tomar de acuerdo a lo que te diga tu médico o tu nutriólogo. Aquí es muy importante saber que si estás en edad de premenopausia o menopausia, pues empiezan o bajan ya los estrógenos, y los niveles de estrógeno bajos pues pueden también darte un déficit de la absorción de calcio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues también llevar un seguimiento con tu ginecólogo es muy importante. Y sí te recomiendo que cuando consumas el calcio no consumas inmediatamente ni té ni café, también eso es importante, ¿ok? Entonces hay que cuidarnos muchísimo. Y finalmente te quiero decir que no tengas miedo, pero sí cuida tu salud. No te quedes con obesidad, no te quedes con sobrepeso, no te quedes con dudas. Ámate y cuídate.